Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Masterclass de Política de Igualdad. Mi nombre es Cristina Balá, seguramente nos conocemos y estoy arropada en la sesión de hoy por el resto de equipo de opositas, ¿vale? Bien, fijaros que se plantea esta sesión por petición vuestra y en este caso, pues lo que intento plantear a lo largo de esta sesión es trabajar pues puntos clave de las distintas leyes que a día de hoy tenemos en vigor en materia de igualdad, ¿vale? Sé que es un tema transversal, sabemos que es un tema transversal para muchas oposiciones, Administración General del Estado, Seguridad Social, Justicia, Administración Local, Administración de la Junta de Andalucía. Entonces, en este caso, es un tema que nos llama muchísimo la atención, es un tema extenso, somos conscientes de ello, y aunque aquí vamos a perfilar puntos clave, os recomiendo que cuando lo estéis estudiando, pues que le dediquéis tiempo también al resto del tema que no se trabaja en esta sesión, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a ver? En primer lugar, normativa a tener en cuenta. Vamos a hablar de las distintas normas que a día de hoy tenemos publicadas en esta materia. El segundo punto, dedicado a las definiciones. Tercero, órganos. Cuarto, nos debe de sonar, planes de igualdad. Quinto, un punto clave a efectos de próximos exámenes. La Ley 4/2023, que mencionaré después, nos trae un apartado dedicado a la rectificación registral de la mención relativa al sexo. Por la novedad, por la importancia, lo trabajaremos en esta sesión. En el epígrafe número 6 vamos a trabajar las infracciones y sanciones. Sé que es una materia que no os gusta, pero en este caso, aquello que no nos gusta igualmente lo podemos encontrar en nuestro examen. No olvidemos esto. Y por último, vamos a trabajar algunas preguntas oficiales de examen que nos va a venir bien pues, para puntualizar datos clave. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos con el primer apartado, normativa a tener en cuenta. Si os pido ahora mismo que me digáis qué leyes conocéis en este sentido, en materia de igualdad, seguramente recordáis algunas de las que vamos a pasar a comentar. En primer lugar, como no, nuestra Constitución española. Veremos cómo a lo largo del articulado de nuestra Constitución española son numerosas las ocasiones en las cuales se hace referencia a igualdad. La ley orgánica por excelencia, la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Posteriormente se publica la ley orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual y posteriormente nos encontramos con la ley, no en este caso orgánica, la ley 15/2022 de 12 de julio integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Y por último, en 2023 se publica la Ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Estas 4 leyes unidas a la Constitución seguramente nos suena de nuestro temario, ¿vale? Y sé que cuando se publica la Ley 15/2022 y la Ley 4/2023 nos empezamos a agobiar porque pensamos, vale, siempre hemos estudiado la Ley Orgánica 3/2007 junto con la Ley Orgánica 1/2004, pero estas dos leyes ahora supone más temario, ¿sí? Veremos distintos enfoques de cómo estudiar estas leyes novedosas. Posteriormente, os puede llamar la atención que ahí hago mención al Real Decreto 246/2024 de 8 de marzo, por el cual se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad. En este caso, ¿por qué ponemos aquí este Real Decreto? Quiero que recordemos, en primer lugar, cómo se desarrolla la estructura orgánica de los distintos departamentos ministeriales y a lo largo de las distintas leyes veremos cómo, dependiendo de cuándo se haya publicado esa ley, se va a hacer referencia a el ministerio que en ese momento tenía asumidas las competencias en materia de igualdad. Por ejemplo, podemos encontrar Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ese no es el ministerio que a día de hoy tiene estas competencias, pero en el momento en el que existía esa ley, en el que se publicó y entró en vigor esa ley, sí. Entonces, la importancia aquí es respetar lo que dispone cada una de las leyes y siempre buscar la correlación con la actualidad. A día de hoy es el Ministerio de Igualdad el que tiene asumidas estas competencias, ¿vale? A partir de aquí, cito otras leyes, creo que nos debe de sonar y si no ya empiezo a comentarla. La Ley Orgánica 2/2024, en este caso de 1 de agosto, ahí falta el 1, lo pongo, ¿vale? De representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Esta ley, recientemente publicada,
viene a realizar determinados cambios en pues, distintos órganos constitucionales, como puede ser el Gobierno, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Y viene a introducir, después haremos mención a esto, un determinado apartado que tiene que ver con la presencia equilibrada de mujeres y hombres en distintos órganos, en referencia a los nombramientos. La Ley Orgánica de Violencia de Género, ¿verdad? La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y posteriormente, especialmente para aquellos que estéis estudiando Administración General del Estado y derivados, ¿vale? En este caso, la Ley de Dependencia, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ¿vale? Mediante el cual se desarrollan los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué cito estos dos últimos? Porque en las definiciones que vamos a trabajar en la sesión de hoy, estas leyes también aparecen identificadas. ¿Qué ocurre? Pues que tendremos que cambiar algunos términos para adaptarlas a las definiciones que encontramos en estas leyes. ¿Vale? Bien, pues comenzamos. La igualdad en la Constitución española. Quiero que siempre, os recomiendo que siempre que empecemos a estudiar un tema, nos planteemos esa pregunta de dónde aparece regulado esto en la Constitución española. Pues en materia de igualdad nos tienen que sonar el artículo 1.1, recordamos el título preliminar, ese artículo 1.1 donde se desarrollan los valores superiores del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Siendo uno de ellos la justicia, la igualdad, y a los cuales añadimos la libertad, justicia y el pluralismo político. Acostumbrémonos a identificar este tipo de preguntas. Ya nos pueden plantear los 4 valores superiores, nos los pueden poner por parejas, pero si dominamos el artículo 1.1 no vamos a tener problema para responderlo, ¿vale? Posteriormente, ¿nos suena el concepto de igualdad material e igualdad formal? Recordamos que la igualdad material viene regulada en el 9.2 de la Constitución española y la igualdad formal como tal, la igualdad ante la ley de los españoles, aparece regulada en nuestro artículo 14, que desde ya quiero que cuidemos la situación que tiene dentro de la Constitución española. Os recuerdo que está dentro de ese capítulo segundo, pero no queda incluida dentro de la sección primera, ¿vale? La sección primera 15 al 29, la sección segunda 30 al 38, el artículo 14 está fuera de esa sección primera que regula los derechos fundamentales. Y por último, hago referencia al artículo 49.1, tercera reforma constitucional, también por el procedimiento ordinario del artículo 167 de la Constitución española, que en este caso regula las personas con discapacidad. Bien, visto esto, hacemos una pequeña referencia también a la igualdad en la Unión Europea. Cuando estamos estudiando estos temas de igualdad, al principio siempre vemos determinadas referencias a determinadas directivas, a determinados artículos de los denominados los tratados, ¿verdad? El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que hacen mención a este derecho tan importante. Ahí tenemos en el lado izquierdo el Tratado de la Unión Europea, como en su artículo 2 y 3.3 se hace referencia a la igualdad. Además, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos encontramos con artículos muy interesantes. Incluso el artículo 157 de este Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, os recuerdo que ha sido pregunta oficial de examen. Quiero recordar que fue en los exámenes de la Administración de Justicia, en referencia al principio de igualdad de retribución. Son conceptos que a día de hoy se están cuidando mucho y en ese sentido pues creo que el que se esté legislando y que aparezca nueva normativa, nuevas directivas, pues creo que posiblemente da pie a que nos los pregunten en los próximos exámenes, ¿vale? Y además la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dedica varios artículos precisamente también a la igualdad. La no discriminación en su artículo 21 y la igualdad entre hombres y mujeres en el artículo 23, ¿vale? Hemos citado normativa, hemos citado referencia a la Constitución española y hemos citado también referencia a nivel europeo. Pasamos ahora al segundo epígrafe apartado de esta sesión y es un apartado que es clave, ¿vale? Todos lo son, pero en este sentido las definiciones de todas y cada una de las leyes que trabajáis en vuestros temas de igualdad o políticas de igualdad
son clave. Sabemos que constantemente nos preguntan por ellas. Entonces aconsejo dominarlas sí o sí, estamos obligados a trabajarlas, ¿vale? Bien, ¿qué definiciones vamos a trabajar en esta sesión? Por supuesto hay muchas más, ¿vale? He plasmado aquí las que considero que más confusión os puede dar, pero tenemos muchísimas más, ¿bien? Discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, acciones positivas, discriminación por asociación y por error, la discriminación múltiple e interseccional, dos términos muy interesantes, intersexualidad y sexilio, y haremos referencia a la representación paritaria y presencia equilibrada entre mujeres y hombres que aparecen publicadas en la Ley Orgánica 2/2024 y en la Ley Orgánica 3/2007, ¿vale? Pasamos a estudiar cada una de ellas. En primer lugar, discriminación directa por razón de sexo. Antes de que continuemos con la sesión, os destaco algo, os planteo un consejo, ¿vale? Cuando nos suelen preguntar por las definiciones, bien en la pregunta nos ponen el concepto y en las distintas respuestas A, B, C y D nos ponen las definiciones. O al contrario, en la pregunta me ponen la definición y en las distintas respuestas me ponen el concepto. Entonces, ¿qué es lo ideal aquí para trabajar este tipo de definiciones aparte de quedarnos con determinados ejemplos? Es hacer referencia, cuidar determinadas palabras clave que encontremos en cada una de ellas. Pasamos a comentarlo, ¿vale? Discriminación directa por razón de sexo. Tanto la discriminación directa como la discriminación indirecta son situaciones, ¿vale? ¿Y por qué planteo esto? Porque de cara a una pregunta de examen, normalmente juegan a confundirnos con discriminación o acoso. El acoso es un comportamiento, ¿vale? Y la discriminación es una situación. Pues esto ya nos ayuda muy posiblemente a descartar respuestas, ¿vale? Situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Cuidamos aquello de en atención a su sexo. Y, por supuesto, ante la pregunta de todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, ¿qué va a constituir? Discriminación directa por razón de sexo. Van a intentar equivocarnos con indirecta, con acoso sexual y con acoso por razón de sexo. Cuidadme este tipo de preguntas, ¿vale? Pasamos a la siguiente, discriminación indirecta. En el momento que estamos viendo una pregunta sobre esto, recordamos aquello de situación, ¿bien? En que una disposición, criterio o práctica, estos son los términos clave, aparentemente neutros, ponen a una persona de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que se puedan justificar, porque veremos más adelante que en determinados casos se pueden justificar. Entonces, en estos casos no estaríamos hablando de discriminación, ¿vale? Aquí es clave aquello de criterio, disposición o práctica aparentemente neutros. Ahí os dejo unos ejemplos para que intentemos visualizarlo de mejor forma. Una vez trabajada la discriminación directa e indirecta, que podéis ver a lo largo de las distintas leyes, tanto la Ley Orgánica 3/2007, la Ley 4/2023, e incluso en dependencia, discapacidad, ¿bien? Acoso sexual y acoso por razón de sexo. El acoso sexual, fijaros, cualquier comportamiento verbal o físico, de tal manera que aquí ya cuidamos aquello de comportamiento, a diferencia de lo que hemos dicho para la discriminación, verbal o físico, ¿vale? Lo restante es muy similar a lo que vemos para la siguiente definición, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Este acoso sexual, ¿vale? Se puede manifestar como chantaje, como un ambiente laboral hostil, ¿vale? Son distintos ejemplos que podemos tener en cuenta. Sin embargo, cuando nos vamos al acoso por razón de sexo, fijaros que nos dice en la propia definición, comportamiento realizado en función del sexo de una persona, ¿vale? En este caso no estamos hablando de un comportamiento de naturaleza sexual como es el anterior, ¿vale? Sino que se relaciona con el sexo de una persona, ¿de acuerdo? Bien, pues pasamos a las medidas de acción positiva. A lo largo de las distintas leyes podemos leer, podemos estudiar, podemos ver cómo se hace referencia a las denominadas acciones positivas.
Generalmente son llevadas a cabo por los poderes públicos, por las administraciones. ¿Para qué? Pues para prevenir, eliminar y compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en una dimensión colectiva o social. Un aspecto clave, esta definición no es compleja, pero sí quiero que tengamos en cuenta que un aspecto clave a tener en cuenta es que esas medidas de acción positiva tienen que ser razonables y proporcionadas, tienen que estar justificadas, ¿vale? Fijaros cómo el fomentar el acceso de la mujer a puestos directivos es un claro ejemplo de una medida de acción positiva. ¿Para qué? Para equilibrar esa situación que a día de hoy se conoce como en los puestos directivos, en los altos cargos, por así decirlo, la representación de mujeres y hombres no es igualitaria. Bien, pasamos a la siguiente. Ojo, porque aquí entra en juego ya 4 conceptos que son novedosos en la Ley 4/2023, en la Ley 15/2022 y pues quiero que los cuidemos de cara a cualquier pregunta de examen. Nos pueden preguntar por esto, por lo anteriores, por todo, ¿vale? Pero dada la novedad, pues aconsejo que los cuidemos y que hagamos referencia a esos términos clave. Discriminación por asociación. Fijaros, cuando una persona o grupo en que se integran, debido a su relación con otra, esto es clave para identificar la discriminación por asociación, ¿vale? En este caso, sobre ella concurren algunas de las causas de discriminación que hemos estudiado anteriormente, ¿vale? Mirad el ejemplo que pongo ahí. No contratar a una persona porque su pareja es de una determinada raza o etnia. Claro ejemplo de discriminación por asociación. Por error, en este caso, y además ha sido pregunta oficial de examen, se funda en una apreciación incorrecta. Nos quedamos con aquello de apreciación incorrecta, nos lleva a error, ¿vale? Y ahora, ¿de qué? Acerca de las características de la persona o personas discriminadas. En los últimos exámenes de la Administración de Justicia hemos podido ver cómo han preguntado por este concepto y además en las distintas respuestas A, B, C y D han puesto apreciación incorrecta, pero han cambiado acerca de qué. Así que os pido que no solo nos quedemos con aquello de apreciación incorrecta, leemos hasta el final, ¿de acuerdo? Pasamos a dos términos que sé que nos generan mucha duda y sí os tengo que decir que en este caso las definiciones de discriminación múltiple y discriminación interseccional a efectos de lo que nosotros tenemos que cuidar, que es la definición o término a efectos de examen, son fáciles. Sin embargo, cuando intentamos dar un ejemplo es más difícil de entender. Quiero que partamos de esto, ¿vale? Ahora, discriminación múltiple. La propia palabra lo indica, ¿verdad? Múltiple. Una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas. ¿Qué la diferencia de la siguiente? En la discriminación interseccional concurren o interactúan. Por favor, nos acordamos interseccional, interactúan diversas causas de las previstas en esta ley. Y además del interactúan, nos quedamos con la parte final de esta definición, generando una forma específica de discriminación. ¿Vale? Bien, pues ahora hacemos referencia a dos términos que aparecen en la Ley 4/2023, concretamente sexilio, aparece en la disposición adicional tercera de esta ley, y intersexualidad. Por la novedad, pues no estaría mal que le echásemos un vistazo. Sexilio, el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia. No se especifica la ley que especialmente se da este tipo de abandono en las zonas rurales. Y posteriormente el término intersexualidad. Aquí hacemos referencia a la intersexualidad, como la condición de aquellas personas nacidas con unas características biológicas, anatómicas o fisiológicas, un órgano reproductivo o un patrón cromosómico que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas de los cuerpos masculinos o femeninos. En este caso, por ejemplo, en la mujer sabemos que tenemos cromosoma XX, en los hombres XY. El nivel en cuanto a intervalos o rango de hormonas
Pues aquí en estos casos se puede ver distintas variaciones, alteraciones, por así decirlo, que no quedan encasillados, y no me gusta esta palabra, pero lo digo para que lo entendáis, en lo que, en lo que socialmente tenemos entendido como un cuerpo masculino o femenino, ¿vale? Bien, pues una vez hemos hecho referencias a esas distintas definiciones, os muestro aquí una tabla que sé que os gusta mucho, incluso estáis pensando, Cristina, ¿por qué no has empezado por aquí y has dejado atrás lo anterior? No, ¿vale? Aunque sé que esto es lo que os gustará a vosotros ver, pero recordar que el tipo de preguntas que actualmente nos vienen preguntando sobre esta materia nos incita a que en primer lugar estudiamos todo, por así decirlo, y posteriormente pues nos quedamos con determinados términos clave que nos ayuden a identificar las distintas definiciones. Precisamente es esto lo que intento mostrar en esta tabla, ¿vale? En la parte izquierda, distintos términos que hemos estudiado, distintas definiciones, y en la parte derecha nos encontramos con palabras clave. Ahora bien, voy a utilizar el ejemplo de la discriminación por error que hemos comentado antes. En esa pregunta oficial de examen hacían referencia en la pregunta, discriminación por error, y en la respuesta, a apreciación incorrecta. Entonces, ahí no me vale quedarme simplemente con apreciación incorrecta. ¿Acerca de qué? ¿Recordáis esa pregunta? Pues cuidadme esto, ¿vale? Está claro que esta tabla nos viene muy bien para identificar, para descartar, pero también quiero que estemos pendientes de que se nos puede plantear el caso, como ha ocurrido, en el que nos pongan distintas definiciones en esa respuesta con esos mismos términos, ¿vale? Entonces ya necesitamos saber más de esto. Bien, vale. Pues en esas definiciones que hemos comentado al principio, nos queda una que trabajar. ¿Recordáis la disposición adicional primera que se trabaja en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo? Recordamos que en esta disposición adicional primera se hace referencia a la composición equilibrada de la presencia de mujeres y hombres. ¿Qué se entiende por composición equilibrada? ¿Vale? La presencia de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto al cual nos estemos refiriendo, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Entonces, quiero que aquí entendamos que tenemos que cuidar esos dos porcentajes, ¿verdad? El no más, no superen el 60% ni menos del 40%. Este tipo de preguntas da mucho juego y además con la publicación de la Ley Orgánica 2/2024 de 1 de agosto más todavía, ¿vale? En esta disposición adicional primera se hace referencia, además da pie a que luego a lo largo del articulado de esta ley orgánica vemos cómo este principio se tiene que tener en cuenta en los nombramientos realizados por los poderes públicos, en el distintivo para las empresas en materia de igualdad, el DIE, en los criterios de actuación de las administraciones públicas, en los órganos de selección y comisiones de valoración, entre otros, ¿vale? Y repito, esto mismo es lo que nuestra actual Ley Orgánica 2024 de 1 de agosto, en su disposición adicional primera, define la representación paritaria y presencia equilibrada entre mujeres y hombres. Y nos vuelve a citar aquello de 60%, que no se supere el 60%, ni que sea menos del 40%. Y luego, en la parte final, en la parte baja de esta diapositiva, veis cómo pongo dos textos entre comillas, ¿verdad? Uno en azul y otro en gris. En los nombramientos se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Sin embargo, fijaros cómo posteriormente, para la frase en gris, hablo de el mínimo del 40, pero solo en lo que está citado en azul se cita el máximo que no superen el 60%. Si nos damos cuenta en los distintos órganos que pongo en la parte derecha, vemos cómo aparece, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. ¿Y por qué aparecen esos colores? Pues quiero de alguna manera, así gráfica, visual, rápida, destacar qué es lo que la Ley Orgánica 2/2024 de 1 de agosto ha realizado, qué cambios ha realizado en los distintos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de la Ley del Gobierno, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Entonces podemos fijarnos en esos detalles del color gris y azul para ver qué es lo que se ha incluido en su articulado.
Bien, bueno, eso es importante que lo cuidemos. Hemos visto el primer apartado de normativa a tener en cuenta, hemos visto las definiciones y pasamos a los órganos. ¿Vamos bien? Más o menos vamos entendiendo la materia. Quiero que, no lo he comentado al principio, pero es importante, sé que me estáis escuchando, pues alumnos y no alumnos que lleváis pues más o menos tiempo con esta materia o que incluso acabéis de comenzar una preparación y me estáis escuchando, pero realmente no habéis estudiado el tema. Entonces, en las consecuencias que al final de la sesión vayáis a tomar, tener en cuenta esto, ¿vale? Esto para las personas que se van a examinar próximamente, pues sí o sí tienen que dominar esto, ¿vale? Salvo que en su índice de temario, pues no tengan que estudiar alguna de estas leyes, ¿vale? Pero en la gran mayoría sí se tienen que tener en cuenta. Sin embargo, aquellos que me escucháis por primera vez, que no habéis estudiado nunca esta materia, pues nos viene bien para tomar nociones, para comenzar, pero no os preocupéis porque más adelante, cuando os pongáis a estudiar cada una de estas leyes, pues quedará todo mejor entendido, ¿de acuerdo? Pero aún así, cualquier comentario que me queráis hacer llegar, por favor, lo hacéis. ¿Bien? Pues pasamos al tercer apartado clave, órganos. Ojo, porque cuando comenzamos a estudiar este tema, yo siempre os digo que uno de los apartados clave que tenemos que cuidar precisamente son los órganos, junto con las definiciones. Y en este sentido, cuando se publica la Ley 4/2023 y antes la Ley, en este caso 15/2022, nos genera cierto estrés, ¿verdad? Cuando decimos, vale, más información, pero en materia, como he comentado antes, de definiciones y de órganos. Además, voy a hacer un paréntesis, en la sesión os comento. Cuando se publican estas dos leyes, hay que cuidar que la información que nos encontramos con respecto a la Ley Orgánica 3/2007, hay información que es similar, mucha de ella, y hay otra información que es específica, que es novedosa, dada la diferencia temporal, ¿vale? De 2007 a 2022 y 2023, lógicamente vamos a encontrar terminología nueva, ¿vale? Se va a adaptar ese vocabulario, se van a crear nuevos órganos, pues todo lo que sea nuevo vamos a cuidarlo, pero veremos cómo son. En el caso de las definiciones hemos visto detalles puntuales, ¿vale? No todo es nuevo. Entonces, cuidamos lo novedoso y respetamos lo que es común a todas las leyes. En este sentido, en el apartado de órganos, vamos a estudiar los órganos en materia de igualdad, pues para cada una de las leyes. Comenzamos con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, ¿vale? Artículos 76 al 78, el título, en este caso octavo de esta ley orgánica, regula lo que se conoce como disposiciones organizativas. Recordáis que cuando estamos estudiando esto en clase, os comento, cuidamos el esquema de disposiciones organizativas. ¿Por qué? Porque se muestran ahí los órganos principales en materia de igualdad, ¿vale? En este caso, aconsejo cuidar artículo 76, la comisión, artículo 77, las unidades de igualdad, y artículo 78, el Consejo de Participación de la Mujer. ¿Y por qué en este caso sí quiero que cuidemos el artículo? Porque, aunque cuando comenzamos a estudiar esta ley yo siempre planteo que es más importante conocer el contenido que el artículo, pero aquí, dado que tenemos que estudiar varios órganos, el conocer que el artículo 76 trata de la comisión, el 77 de las unidades de igualdad y el 78 del Consejo de Participación nos puede dar alguna alegría en cualquier pregunta de examen. Os podéis preguntar que por qué aparece ahí el Instituto de la Mujer si en ese título octavo no aparece regulado, ¿vale? ¿Por qué lo pongo? Porque tanto en materia de igualdad como en ocasiones en materia de violencia de género, sabemos que el actual Instituto de las Mujeres es clave, tiene funciones muy importantes, ¿vale? Entonces, lo pongo aquí, lo pongo en gris para que tengamos en cuenta que no queda incluido dentro de este título, pero que por supuesto tiene mucha importancia en esta materia, ¿vale? Pues comenzamos a trabajar cada uno de ellos. Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Cuidamos, hemos dicho, artículo 76, ¿verdad? Es un órgano colegiado, comisión, órgano colegiado, responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales. Va a ser su composición y funcionamiento, va a quedar regulado reglamentariamente y esto nos lleva actualmente al Real Decreto 1370/2007 de 19 de octubre. ¿De acuerdo? A continuación, el siguiente, 77, ¿verdad? De la Ley Orgánica 3/2007, las unidades de igualdad. En muchos casos, me estáis escuchando seguramente,
alguno de vosotros está preparando también tanto la Administración General del Estado como bien entidades locales o bien las comunidades, una determinada administración de la comunidad autónoma, como por ejemplo puede ser la administración de la Junta de Andalucía, ¿sí? Pues en este caso quiero que tengamos en cuenta que a nivel autonómico también nos vamos a encontrar con estos órganos análogos, ¿vale? Unidades de igualdad en la Ley Orgánica 3/2007, ¿dónde van a estar? En todos los ministerios, a nivel autonómico, en todas las consejerías, ¿bien? Ahora, se va a encomendar a uno de sus órganos directivos. Recordamos que la Ley 40/2015, artículos 55 y siguientes, nos desarrolla la estructura de la AGE, ¿bien? Pues a uno de sus órganos directivos se va a encomendar las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Os cito ahí las distintas funciones que especifica este artículo y podéis ver cómo tiene que ver cómo asesorar a órganos competentes del departamento, recordar la importancia que tiene la elaboración del informe sobre impacto por razón de género, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, elaborar estudios, recordar que a nivel de las encuestas y demás los datos se tienen que desagregar por sexo, ¿vale? Recabar información estadística y, por supuesto, velar por el cumplimiento de lo que encontramos en esta ley. Último artículo, 78, Consejo de Participación de la Mujer. También es un órgano colegiado para diferenciarlo de la comisión del artículo 76. Primero el artículo, porque imaginar que nos preguntan, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2007. Ya descartamos este, ¿vale? Este es el 78. Órgano colegiado, pero aquí consulta y asesoramiento, con lo cual ya quitamos otra posible respuesta. ¿Cuál es la finalidad? Pues en su finalidad la ley nos cita directamente su definición, servir de cauce para la participación de las mujeres. Al igual que la comisión se va a desarrollar reglamentariamente, y en este caso es el Real Decreto 1791/2009 de 20 de noviembre. Quiero que entendáis, yo cito estos reales decretos, no tenemos por qué estudiarlos salvo que nos pidan profundizar en ellos y que por supuesto estos reales decretos están sujetos a actualizaciones. Este Consejo de Participación de la Mujer está adscrito a la AGE, a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Igualdad. Y aunque lo veremos un poquito más adelante, ya quiero hacer hincapié, y además ha sido pregunta oficial de examen, que a nivel de la ley orgánica, de la ley 4/2023, para la igualdad de las personas trans y LGTBI, tenemos un órgano similar, ¿vale? Y lo veremos a continuación. Instituto de la Mujer, actualmente se denomina Instituto de las Mujeres, está adscrito al Ministerio de Igualdad y entre sus funciones principalmente impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad de trato. Os recuerdo algo, que en los primeros artículos de nuestra Ley Orgánica 3/2007 se habla de que el principio, en este caso, de igualdad tiene carácter informador, es un principio, informador, ¿vale? Del ordenamiento jurídico y tiene carácter transversal. Cuidado porque nos suelen preguntar por esto, ¿vale? Fue creado el Instituto de la Mujer por la Ley 16/1983 y ahí os vuelvo a citar pues, las principales funciones, ¿de acuerdo? Ahora pasamos al título tercero de la Ley 15/2022 de 12 de julio, artículos 40 al 45. ¿Por qué cito estos artículos? Vienen a regular la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Es un órgano que tenemos que añadir a los que hemos visto anteriormente en la Ley Orgánica 3/2007. Aquí os cito principales datos, hay muchísimos más, pero al menos cuidado con esto, ¿vale? Se crea, por supuesto, en el ámbito de la Administración del Estado, es una autoridad independiente, como su propio nombre indica, y se encarga de proteger y promover la igualdad de trato, ¿vale? En los ámbitos de competencia del Estado. Ojo, tanto en el sector público como en el sector privado. Repito, tanto en el sector público como en el privado. Cuidado a efectos de una posible pregunta donde nos intenten engañar en ese sentido. Es una entidad de derecho público, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad, tanto pública como privada, en el ejercicio de sus funciones. Si nos preguntan, imaginar cómo se aprueba el estatuto de esta autoridad independiente.
por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto. Eso sí, previa consulta a la persona titular de la autoridad independiente. Aprovecho para hacer un inciso. Cuando estamos estudiando la ley del gobierno, aconsejo cuidar las principales funciones tanto del presidente del gobierno, ministros, consejos de ministros y comisiones delegadas del gobierno, entre otros, ¿vale? Bien, ¿cómo es nombrada la presidencia de la autoridad independiente? Por el gobierno, mediante Real Decreto. ¿Por cuánto tiempo, Cristina? Un periodo de 5 años y, ojo, sin posibilidad de renovación, ¿vale? Os recuerdo que los primeros artículos de la Ley 5097 de 27 de noviembre, la Ley del Gobierno, disponen que los miembros del Gobierno, ¿verdad?, se pueden reunir como Consejo de Ministros o como comisiones delegadas del Gobierno, ¿vale? El personal de esta autoridad independiente será funcionario de carrera o, en su caso, personal laboral. Insisto, cuidado con el en su caso. No es lo mismo en su caso que en todo caso. Y en estos artículos que regulan la autoridad independiente en esta Ley 15/2022, vemos cómo gran parte de ellos aparece reflejado el deber de colaboración que tiene esta autoridad con, en este caso, las Cortes Generales, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, ojo, el Defensor del Pueblo y las administraciones públicas. Y aquellas resoluciones que dicten esta autoridad independiente ponen fin a la vía administrativa. Para terminar con los órganos en materia de igualdad, recordar, hemos visto la Ley Orgánica 3/2007, la Ley 15/2022 y, como os comenté antes, en la Ley 4/2023 aparece el Consejo de Participación, aquí no de la mujer, es el que vemos en el 78 de la Ley Orgánica 3/2007, aquí es el Consejo de Participación de las personas LGTBI. Repito, ha sido pregunta oficial de examen, ¿vale? Cuidamos la similitud y la diferencia que hemos visto con el anterior. Órgano de participación ciudadana en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI. La finalidad es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso lo orientamos a la no discriminación e igualdad de trato por razón de orientación sexual y demás. ¿De quién depende? Es lo que han preguntado. Depende, por supuesto, del Ministerio de Igualdad. ¿A través de quién? A través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Os recuerdo mucho cuidado porque al principio de la sesión hemos comentado el Real Decreto que a día de hoy regula el Ministerio de Igualdad, la estructura orgánica. Pues en esa estructura orgánica se hace referencia a cuáles son los distintos órganos que aparecen dentro del Ministerio de Igualdad, ¿vale? Este Consejo de Participación presenta una memoria con carácter, ojo, semestral, no anual, ¿sí? Semestral, en el cual detalla su actividad, sus reuniones y las actuaciones que ha llevado a cabo. Y ahora, la persona la que ejerza la titularidad de la presidencia de este Consejo va a remitir esta memoria ¿a quién? A las Cortes Generales. ¿Para qué? Para que lo examinen las comisiones de igualdad, tanto del Congreso como del Senado. Así que cuidamos, para resumir, órgano, memoria y a quién se remite, tanto el carácter de esa memoria como a quién se remite para que lo examine quién, ¿vale? Perfecto. Pues bueno, hacemos una mini parada. Vamos bien, ¿verdad? Vamos cuidando los detalles. Esta sesión la podéis escuchar posteriormente cuando se suba a nuestro canal de YouTube, cuantas veces así lo estiméis conveniente. Cualquier duda que tengáis, por favor, la preguntáis. Y pasamos al siguiente apartado, planes de igualdad. ¿Nos suenan los planes de igualdad? El hecho de que llevemos a cabo esta sesión, como comenté al inicio, cuando estáis viendo, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver la masterclass de Constitución Española o de Unión Europea, pues sabemos lo que en este caso os preocupa los temas de igualdad, y precisamente una de las cuestiones que los alumnos me hacen llegar constantemente es la diferencia. Cristina, ¿me puedes aclarar las diferencias entre los planes de igualdad? Lo hemos mostrado en un esquema, pero además aquí, pues lógicamente tenemos que trabajarlo, ¿vale? Quiero que ahora mismo, antes de que yo pase pantalla, pase la diapositiva, pues pensemos qué artículos de la Ley Orgánica 3/2007 regulan los planes de igualdad. En primer lugar, el plan estratégico, posteriormente el plan de igualdad de la AGE y posteriormente los planes de igualdad en las empresas, ¿vale?
tengo que decir que además de materias que hemos visto anteriormente, en nuestro canal de YouTube podéis visualizar píldoras de estudio, creo que os suenan, de estos distintos conceptos, tanto de las definiciones como de los planes de igualdad, pero no solo en ámbito estatal, sino incluso en el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía. Y si así no lo pedís, no nos importa hacerlo para cualquier otra comunidad autónoma, ¿vale? Pasamos a trabajar los planes de igualdad. ¿Qué artículo? ¿Se refleja lo que hemos pensado en lo que ahí muestra Cristina en pantalla? El artículo 17, aquí también os pido, os recomiendo que os cuidéis, que os fijéis en esos artículos. 17, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. A día de hoy varía un poco la denominación, pero es lo mismo, ¿vale? A día de hoy tenemos aprobado el tercer Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. ¿Cómo se aprueba? ¿Cuándo? 8 de marzo del 22, por acuerdo del Consejo de Ministros. Ahora pasaremos a ver detalles. El artículo 64 nos regula el plan de igualdad en la AGE. Aquí está enfocado al empleo público, a la igualdad dentro del empleo público. Y a día de hoy también nos encontramos con el tercer plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado. Fijaros la fecha de aprobación, en este caso 9 de diciembre de 2020, por acuerdo del Consejo de Ministros. Y ni qué decir tiene que esa información, aunque todavía no hayamos entrado en detalle en esos artículos, suelen preguntar mucho pues, sobre esos planes, ¿vale? Cómo se aprueban y las fechas. Y por último, artículo 45 y siguientes de esta Ley Orgánica de Igualdad nos regulan los planes de igualdad en la empresa. La definición es el concepto que deben de contener la comisión negociadora, quiénes tienen que respetarlo, quiénes tienen la obligación de elaborarlo e implantarlo. Si os parece, pasamos a cuidar sus principales detalles. En primer lugar, artículo 17, Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Y aconsejo cuidar lo que cita ese artículo. Y posteriormente, una vez que sabemos quién lo aprueba, cada cuándo y cuáles son sus objetivos, nos vamos a estudiar, porque seguramente nos van a preguntar por él, cuál es el plan que encontramos actualmente vigente. Bien, ¿qué nos comenta el artículo 17 de la Ley Orgánica de Igualdad? Que es el gobierno el que periódicamente, ¿vale? Ahora veréis por qué insisto en esto, va a aprobar este plan estratégico de igualdad de oportunidades. Va a incluir medidas para alcanzar el objetivo que venimos desarrollando a lo largo de la sesión, en este caso, el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres, ¿vale? A día de hoy, lo hemos dicho antes, tercer plan estratégico 2022-2025. No confundamos a nivel estatal con a nivel autonómico, porque las fechas pueden variar y, por supuesto, los órganos, ¿vale? Bien, en este caso aprobado el 8 de marzo de 2022 por acuerdo del Consejo de Ministros. Si pasamos a estudiar el siguiente, el artículo 64, ¿verdad? Plan de igualdad en la AGE, el organismo vinculado y dependiente de ella. Aquí también es el gobierno el que la aprueba, pero periódicamente no, cuidado, lo que es periódicamente para el artículo 17 del plan estratégico, para el artículo 64 del Plan de Igualdad en la AGE es al inicio de cada legislatura. Os invito a realizar e intentar formular estas analogías para reforzar y memorizar datos clave, ¿vale? En este plan, pues, por supuesto, se establecen unos objetivos que están vinculados a promover la igualdad de trato y oportunidades, lo he dicho antes, en el empleo público. De hecho, os animo a visualizar esa píldora de estudio que habla sobre este plan de igualdad en la AGE y muestro unas tablas donde se analizan a través de todo el personal funcionario, laboral y demás que forma parte de la administración, pues los porcentajes en cuanto a la representación de mujeres y hombres, ¿vale? Bien, en este caso quiero que cuidemos que el cumplimiento de este plan se va a evaluar anualmente. ¿Por quién? Por el Consejo de Ministros. No nos vayan a confundir por las Cortes Generales. Anualmente por el Consejo de Ministros. Y a día de hoy tenemos el tercer plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado. Cuando se ha aprobado, Cristina, clave, 9 de diciembre de 2022, por acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Vale? ¿Entendido? Pues aquí os planteo una serie de preguntas para cada uno de estos planes. Recordamos, artículo 17, plan estratégico, artículo 64,
plan de igualdad en la AGE y en los organismos públicos o vinculados dependientes de ella. Y nos paramos un momentín, cuando esté repasando, volviendo a ver esta sesión, paramos aquí la grabación y nos formulamos esas preguntas y posteriormente vemos si realmente hemos sido capaces de dar solución a todas y cada una de ellas. Puede ser que alguna, pues, o bien lo hayamos fallado o no nos hayamos acordado. Entonces, recomiendo memorizar esos datos, ¿vale? Perfecto. Pasamos a por los terceros. Planes de igualdad en las empresas. Estos planes de igualdad en las empresas, artículos 45 y siguientes de la Ley Orgánica de Igualdad, suelen presentarse generalmente en los distintos exámenes oficiales y aconsejo cuidar su definición, vigencia y registro. Para hablar de su vigencia, después lo comentaré, tendremos que tener en cuenta un Real Decreto, que cito siempre en clase. Y posteriormente, diferenciar entre dos preguntas. ¿Qué empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato en el ámbito laboral? ¿Y qué empresas están obligadas? Creo que somos conscientes de que esas dos preguntas nos están preguntando por algo muy diferente. En primer lugar, ¿qué empresas están obligadas a respetar? Ya sabemos la respuesta, todas. Ahora, elaborar e implantar, tenemos en cuenta, como yo siempre digo, esa llave o ese abanico donde tenemos tres posibilidades, ¿vale? 50 o más trabajadores, convenio colectivo y procedimiento sancionador. Ahora pasamos a estudiar esos detalles. En primer lugar, ¿qué son los planes de igualdad? Nos viene bien saberlo, pero creo que más o menos conocemos todos que contiene un plan de igualdad, ¿vale? Una serie de medidas que se van a adoptar después de realizar un diagnóstico de situación. ¿Qué es ese diagnóstico de situación? Lógicamente, en una empresa, para implantar ese plan de igualdad, se tiene que realizar un diagnóstico de, bueno, cómo está actualmente la empresa y en base a eso se actúa. Para tener en cuenta, para estudiar el periodo de vigencia, en este caso, a nivel estatal, hay que tener en cuenta el Real Decreto 901-2020 de 13 de octubre, por el cual se regulan los planes de igualdad y su registro. ¿Por qué aconsejo simplemente, aunque no entremos en estudiarlo en profundidad, sí saber que este Real Decreto, a día de hoy, pues regula todo lo referente a los planes de igualdad? Y es en él donde se especifica que el periodo de vigencia o de duración de estos planes será determinado, en su caso, por las partes negociadoras y no podrá ser superior a 4 años, ¿vale? Lo digo porque a efecto de cuando intentéis buscar de dónde proviene eso de los 4 años, en este caso está en ese Real Decreto, ¿vale? A continuación vamos a estudiar qué empresas están obligadas a elaborar e implantar y en este caso, pues tanto las empresas que elaboren e implanten esos planes de igualdad de forma voluntaria como aquellas que lo hagan de forma obligatoria, tienen que inscribir esos planes obligatoriamente en un registro público, ¿vale? Considero que es importante que cuidemos ese detalle. Y ahora vamos a por esas dos preguntas. ¿Qué empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato? Todas, ¿vale? Aquí es el 45.1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato, ¿vale? Cuidado porque no es lo mismo que me estén preguntando, y además lo pongo en mayúsculas, por respetar que elaborar e implantar. Y en un examen vamos con nervios, vamos con prisa, y lo que intento a lo largo de estas sesiones y las clases en directo es intentar que cojamos esa actitud, adaptar esa actitud en la cual cuando nos ponemos frente a nuestro examen, decir, vale, me voy a enfrentar a pues 60, 90, 100 preguntas donde cada una de ellas va a ser un examen único. ¿Por qué? Porque yo tengo que leer bien esa pregunta y tengo que leer bien cada una de las respuestas. Porque si yo voy con prisas, ¿vale? Sabemos que en muchas ocasiones, no en todas, pero en la gran mayoría de las ocasiones, el tiempo es limitado. Pero de que nos vale ir con prisa, no leer bien y fastidiar una respuesta que conocemos, ¿vale? Y una respuesta que posiblemente nos dé la plaza. Entonces aconsejo cuidar la lectura de cada una de las preguntas y las distintas respuestas. Respetar la igualdad de trato, todas las empresas. Ahora, elaborar e implantar, ojo, más esquemático imposible, ¿vale? Si ya nos están preguntando por elaborar e implantar, ahora sí, las empresas de 50 o más trabajadores, las que su convenio colectivo así lo disponga, o aquellas que tengan en marcha un procedimiento sancionador
y se acuerde sustituir esas medidas por la elaboración e implantación de un plan de igualdad. ¿Queda esto claro? ¿Quedan claros los 3 planes de igualdad que hemos estudiado en este apartado? Sí, pues por favor, recomiendo cuidarlo. Vamos avanzando y ahora vamos a por un apartado. Es muy específico, sé que cuando nos adentremos en él, porque además a conciencia vais a ver que la forma de trabajar este apartado va a ser ligeramente distinta, no tan esquemática como los anteriores. ¿Por qué? Porque la Ley 4/2023, en este caso, nos viene a traer la rectificación registral de la mención relativa al sexo y considero que especialmente, puede más hacerlo para todos, ¿vale? Pero especialmente para aquellos que os vayáis a presentar por la Administración de Justicia, da mucho juego. Da mucho juego porque, si no me equivoco, vosotros también trabajáis y estudiáis la normativa de registro civil y en este caso, pues da mucho juego tanto a una pregunta de la parte de tipo test de legislación como a los supuestos prácticos. Entonces, aquí sí aconsejo, independientemente de que trabajéis el esquema que tenéis a vuestra disposición en el campus, aquellos que seáis alumnos de Oposita, pues que por favor cuidéis literalmente lo que disponen estos artículos del título segundo de la Ley 4/2023. Vamos a pasar a definir la legitimación y el procedimiento y las causas y efectos. Legitimación, regulada en el artículo 43 de esta Ley 4/2023 y aconsejo cuidar los distintos tramos de edad. Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años puede solicitar esta rectificación registral por sí misma. ¿Ante quién? Ya vamos a saber que la persona encargada de este procedimiento es la titular del registro civil donde se haya presentado esa solicitud, ¿vale? Pues toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años la puede presentar por sí misma. Ahora, menores de 16 y mayores de 14, cuidadme los tramos, ¿vale? Menores de 16 y mayores de 14 pueden presentar la solicitud por sí misma, pero asistida en el procedimiento por sus representantes legales. De tal manera que cuando posteriormente en los artículos siguientes hablemos del procedimiento, el procedimiento para la rectificación registral está basado en 2 comparecencias ante el encargado del registro civil, que lo que intenta es pues dar fe, constancia de que la persona realmente quiere llevar a cabo ese procedimiento, ¿vale? Pues en esas comparecencias, cuando estemos hablando de personas menores de 16 años y mayores de 14, también tienen que ir asistidas, acompañadas por sus representantes legales. Y en estos casos puede ocurrir, que exista desacuerdo entre las personas progenitoras o representantes legales o entre esos representantes y el menor de edad. En estos casos se va a nombrar un defensor judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del Código Civil. Las personas con discapacidad igualmente pueden solicitar esta rectificación registral y, tercer tramo de edad, menores de 14 y mayores de 12 pueden solicitar la autorización judicial para llevar a cabo la modificación de la mención registral, en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en la ley que regula la jurisdicción voluntaria. Bien, esa es la legitimación. El artículo siguiente, el artículo 44, nos habla del procedimiento. Y como he comentado antes, aunque aquí aparezca mucha literalidad, ¿vale? Mucho texto, recordemos que, bueno, normativa a tener en cuenta, lo dispuesto en esta ley y la normativa reguladora de registro civil, sin problema, ¿verdad? Vale, pasamos al siguiente. La solicitud de iniciación del procedimiento, ¿quién la puede presentar? Ya lo hemos dicho. Persona legitimada ante la persona encargada de cualquier oficina del registro civil. Ojo, novedad que trae esta ley, en ningún caso el ejercicio de este derecho puede estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico, ¿vale? Bien, comenzamos con el procedimiento. Una vez que la persona encargada del registro civil recibe la solicitud de esa persona legitimada, la cita para una comparecencia asistida, lo hemos dicho antes, si es necesario, por sus representantes legales. En esa primera comparecencia, la persona del registro civil recoge su manifestación de disconformidad con el sexo, ¿vale?
y para que posteriormente se proceda a la correspondiente rectificación. En ella, en esa primera comparecencia, se debe incluir la elección de un nuevo nombre propio. Siempre no, si la persona quiere conservar el que ostenta, pues puede conservarlo, ¿vale? Seguimos. En esa comparecencia inicial, también la persona encargada del registro civil le va a informar a la persona legitimada de las consecuencias jurídicas de lo que va a llevar a cabo, de la rectificación que pretende, incluso le va a informar de todas las medidas de asistencia e información de las que dispone y de la existencia de determinadas asociaciones y organizaciones de protección de los derechos a los que tiene, ¿vale? Bien, tras aportar esa información, la persona legitimada suscribe, si está conforme con ello, esa comparecencia inicial. Y a partir de aquí, fijaros, en el plazo máximo de 3 meses desde la primera comparecencia, ¿vale? La persona encargada del registro civil cita a una segunda comparecencia, ¿vale? Repito, primera comparecencia de todo lo que se le informa. Posteriormente, en un plazo máximo de 3 meses desde esta, se pide una nueva comparecencia. ¿Para qué? De nuevo, para ratificar esa solicitud. Y ahora ya, una vez que queda reiterada y ratificada nuevamente esa solicitud, una vez que la persona encargada del registro civil ha comprobado toda la documentación, pues dicta resolución sobre la rectificación registral. ¿En qué plazo? En el plazo máximo de 1 mes. ¿A contar desde cuándo? Desde la fecha de la segunda comparecencia. Hacemos un resumen. Primera comparecencia. Posteriormente, en un plazo máximo de 3 meses desde esta primera, se cita una segunda y desde la segunda comparecencia, en un plazo máximo de 1 mes, se dicta resolución. Resolución que es recurrible mediante recurso de alzada ante la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Vale? Sí. Pues los artículos siguientes nos hablan de la autoridad competente, ya le hemos dicho quién es, la persona encargada de la oficina de registro civil en la cual se presenta la solicitud, los efectos de esa resolución, desde cuándo van a tener efecto, ¿vale? A partir de su inscripción en el registro civil. Y ojo con la reversibilidad, porque transcurridos 6 meses desde la inscripción en el registro civil, en este caso, la persona que ha promovido esta rectificación puede recuperar la mención registral del sexo anterior. Cuidado con esto. Cuidado con el plazo máximo de 3 meses, el plazo máximo de 1 mes y la resolución, la reversibilidad transcurridos 6 meses desde la inscripción en el registro civil. ¿Vale? De tal manera que estos artículos 43 y siguientes de esta Ley 4/2023, pues sé que, bueno, os pueden parecer un poquito pesados, pero creo que cuando ya nos adentramos en ello y lo cuidamos de esta forma, lo estudiamos de esta forma, no es tan complicado, ¿verdad? Yo siempre, pues, defiendo lo mismo. La materia sí o sí hay que estudiarla, ¿vale? Porque nos pueden preguntar por cualquier cosa, pues todo tiempo que dediquemos a quejarnos y a lo que no sea estudiar es tiempo que estamos perdiendo y le estamos favoreciendo al resto de competidores que tenemos pues que le vaya mucho mejor que a nosotros. Entonces, recomiendo estudiarlo y preguntar cualquier duda que tengáis. Último apartado de esta sesión, no menos importante, infracciones y sanciones. No voy a incidir mucho en esto, pero sí quiero poco a poco ir ayudando en este caso al estudio de estas infracciones y sanciones que sé que os gustan poco, pero que considero que perfectamente, y así sé que lo han hecho, nos pueden preguntar por ellas. Cuando estamos estudiando cualquier ley, sea la ley que sea, al final generalmente en los títulos aparece un título regulado que nos regula, las infracciones y sanciones. En este caso, la ley 15/2022 habla de ello. Y aquí vamos a trabajar, pues, aspectos clave. ¿Dónde aparecen reguladas las infracciones y sanciones en esta ley? Título cuarto. Para que veáis el nivel, lo han preguntado. ¿En qué título de la ley 15/2022 aparecen esas infracciones y sanciones? Título cuarto. Como en la gran mayoría, no todas las leyes, hablamos de infracciones leves, graves y muy graves. Y aquí os pongo algunos ejemplos, no todos, para que
sin agobiarnos, pues le echemos un vistazo y, ¿por qué no? Si pasado mañana en nuestro examen nos preguntan los actos u omisiones que constituyan discriminación múltiple, se consideran que infracciones leves, graves o muy graves. Y fijaros, ya lo vemos, discriminación múltiple, muy grave, discriminación directa o indirecta por asociación o por error, graves, ¿vale? Y las conductas que incurran en irregularidades formales por la inobservancia de lo dispuesto en la ley, que no, ojo, que no generen o contengan un efecto discriminatorio, serán infracciones leves, ¿vale? El artículo 48 de esta ley 15 de 2022 nos habla del procedimiento sancionador en este caso. Las infracciones que hemos visto anteriormente se van a sancionar con multas que van a ir desde 300 a 500.000 euros. Y dependiendo del tipo de infracción, la sanción va a ser distinta. Cristina, ¿en serio nos aconseja estudiar esto? Sí. Y aquí, con esta diapositiva, no pretendo más que simplemente nos demos cuenta, y además han preguntado por ello, cómo el tener en cuenta este mínimo de datos y especialmente lo que aparece destacado en color naranja nos puede ayudar a responder una pregunta que pues no nos hemos estudiado con profundidad, pero que hemos asistido a la sesión de igualdad de Cristina y hemos visto, recordamos aquel detalle. Entonces, infracciones leves. Si sabemos que las multas van desde 300 a 500.000 euros, tenemos que hacer 3 intervalos distintos, uno para las infracciones leves, otra para las graves y otro para las muy graves. Vamos a comenzar con 300 y vamos a terminar con 500.000, ¿vale? Entonces, de 300 a 10.000, infracción leve. Pero no me podéis dar como respuesta correcta infracciones graves entre 10.000 y 40.000. ¿Os dais cuenta el por qué pongo el 10.001 y el 1 en naranja? Por este mismo detalle. Y repito, nos puede ayudar a descartar respuestas, ¿vale? Ya sabemos que las leves empiezan en 300 hasta 10.000. 10.001 a 40.000, las graves. Y las muy graves, no desde 40.000, desde 40.001 hasta 500.000. ¿Vale? Sí. El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador va a ser desde 6 meses, ¿vale? Será de 6 meses y en este caso, en la diapositiva siguiente, intento mostrar otra cosa que sé que nos cuesta y como sé que nos cuesta y muchas veces la dejamos de lado, pues qué mínimo que aquí lo mencionemos. El plazo de prescripción de las infracciones y sanciones. Y para nuestro fastidio, entre comillas, el plazo de prescripción de infracciones y sanciones es distinto, ¿vale? Salvo en el caso de las leves, que es 1 año para ambas. Pero el plazo de prescripción de las sanciones es ligeramente superior en las graves y muy graves a las infracciones, ¿vale? Infracciones graves, 3 años, muy graves, 4 años. Sin embargo, sanciones graves, 4 años y sanciones muy graves, 5 años, ¿vale? Bien, pues terminamos la sesión y antes de terminar, pues como prometí al principio, nos vamos a poner a prueba, ¿vale? ¿Y cómo nos vamos a poner a prueba? Simplemente, no quiero alargar mucho la sesión, pero sí vamos a tratar 10 preguntas oficiales de examen. Algunas de ellas, las últimas, las he elaborado yo misma. ¿Por qué? Porque me gusta hacer hincapié en determinados aspectos de la ley. Sé que seguramente os pueden preguntar por ello. Así que si os parece, a continuación vamos a ir pasando cada una de estas 10 preguntas. Yo la iré comentando, pero quiero que vosotros mismos la vayáis leyendo y a través del chat me vais dejando vuestras respuestas y vuestras dudas sobre las respuestas correctas, ¿vale? Antes de ello, os recuerdo algo que no debemos de olvidar: leo, pienso, elimino y elijo. Cuando tras un examen, cuando los alumnos se ponen en contacto con nosotros para contarnos qué tal, pues en un pequeño porcentaje, pero siempre existe, está el comentario de Cristina: no me he dado cuenta de este detalle y por no leer bien he fallado una pregunta que sabía. Y esas son las preguntas que a mí realmente me preocupan, porque algo que hemos fallado por desconocimiento o porque no la hemos jugado, bueno, ¿vale? No ha salido mal, pero algo que hemos fallado por no leer bien cuando nos han avisado una y otra vez de esto, entonces, en vez de pensar, de tener la actitud de pensar, es que es normal que no leamos bien, Cristina, ¿por qué no? Os invito a que pensemos, ¿vale? Vamos a intentar coger el hábito de leer bien, descartar respuestas y quedarnos con la más correcta.
Y en cada una de esas preguntas yo me voy a acordar de lo que hemos visto con Cristina o con Baldo, con cualquier tutor, ¿vale? Y vamos a aplicarlo en esas preguntas, ¿de acuerdo? Pues os invito a hacerlo en las siguientes preguntas. Artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2007. Fijaros, yo quiero que leamos hasta el final, ¿vale? Me están preguntando por el artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2007, pero si habéis seguido la sesión, si habéis tenido en cuenta los detalles que yo comenté antes, recordamos que el artículo 76, 77 y 78 de esta ley habla de las disposiciones organizativas en materia de igualdad, de la comisión, de las unidades de igualdad y del Consejo de Participación de la Mujer respectivamente. Pues ya sé que ese artículo 76 va sobre la comisión interministerial de igualdad entre mujeres y hombres. Pero por favor, cuidamos el resto de detalles, ¿vale? ¿Qué es la discriminación por error en base a lo dispuesto en la Ley 15/2022? Esta discriminación nos vale tanto para la Ley 15/2022 como para la Ley 4/2023, cambiando algún término. Y recordáis que antes, cuando estuvimos viendo la definición, os dije a los compañeros de justicia, le han preguntado por esto y en la gran mayoría de las respuestas aparecía aquello de apreciación incorrecta o algo similar. Pues aquí creo que descartamos la A y la C, ¿verdad? Y nos quedamos con la B y la D. Entonces ya hemos descartado dos. Y ahora, apreciación incorrecta acerca de qué. Lo recordamos, de las características de la persona o persona discriminada, ¿verdad? Bien, pues pasamos a por la tercera pregunta. En este caso, ahí la tenéis. ¿Qué empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato? No vayáis con la pronta respuesta a la persona de 50 o más personas trabajadoras. Recordad que me están preguntando por respetar todas, no me están preguntando por elaborar e implantar. Bien, pasamos a por la siguiente. Artículo 9 de la Ley 4/2023, Consejo de Participación de las Personas LGTBI. ¿De quién depende? No nos han complicado mucho la existencia aquí, ¿estáis viendo? Los Ministerios de Igualdad, la única respuesta es la A, con lo cual ya tenemos la respuesta correcta, ¿vale? Pero también quiero que tengamos en cuenta a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Pasamos a la pregunta quinta. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, ¿a partir de qué número de trabajadores tiene la empresa la obligación de elaborar un plan de igualdad? Elaborar 50 trabajadores. Ojo, que nos vayan a preguntar a partir de qué número tiene la obligación de respetar. Bien, perfecto. Pasamos a la sexta. Mirad, sé que no os gusta, pero ¿qué mejor forma de mostrar la realidad? Esa es una pregunta oficial de examen de los compañeros de justicia, que aparte de preguntarle por qué título regulaba estas infracciones, le preguntan por que responda la respuesta correcta en base a la graduación de estas multas. Decíamos, vale, vamos a pensar un momentín. Decíamos que estaba la multa entre 300 y 500.000, ¿verdad? Pues si 300 eran las leves, la A queda descartada, ¿vale? La D queda descartada. ¿Os dais cuenta cómo? Apenas dedicando 10 minutos de estudio, ya estoy siendo generosa a esta materia, ya no me vale el apartado B. ¿Por qué? Porque va desde 10.000 a 40.000 y las graves desde 10.000, no sé si es 40.000 quizás, pero 10.000 no, ¿era cuánto? 10.000, 1, ¿vale? Perfecto. Pregunta 7, en este caso, ojo, esta la he elaborado, bueno, viene, también yo ya llevaba tiempo pensando en elaborar un test, y de hecho estoy en ello, sobre este tipo de preguntas, cuando la Constitución hace mención a lo largo de su articulado de quiénes tienen derecho a tal, y nos dicen los españoles, todas las personas, españoles extranjeros, pues aquí nos están preguntando por el artículo 14 de la Constitución española. ¿Quiénes son iguales ante la ley? Los españoles, todas las personas, los españoles y extranjeros o los ciudadanos. Mira que estamos viendo materia complicada en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero esta pregunta, que aparentemente parece sencilla, diría que es de las más complicadas, ¿vale? Porque todo nos suena y pues todo, podemos dar como correctas todas, ¿verdad? Cuando sabemos perfectamente, ahora sí, que la única respuesta correcta es todos los españoles. Esto me invita a hacer un comentario que siempre os comento en clase,
y es que no podemos menospreciar cualquier contenido de la Constitución española, todo es importante, ¿vale? Y no nos vale con leerla. Yo leer la Constitución recomiendo leerla por la noche para afianzar lo que estamos estudiando a lo largo del día, pero cuidado con esos detalles, ¿vale? Bueno, pues las tres preguntas siguientes van enfocadas a algo que cuando yo vi la publicación de la Ley 15/2022 y de la Ley 4/2023, de hecho lo comenté con mi compañera Bea y le pedí unos esquemas y inmediatamente lo puso a mi disposición para vosotros. Y en este caso me estoy refiriendo a que una misma materia aparece regulada en las tres leyes, en este caso de igualdad, y en cuanto a la forma mediante la cual redacta el contenido de los artículos que trata de cada apartado, pues es ligeramente distinto. Es lo que me lleva a elaborar un esquema sobre las disposiciones, actos o cláusulas de negocios jurídicos que constituyan discriminación. Según, dependiendo de qué ley, la respuesta va a ser distinta. En este caso, el artículo 26 de la Ley 15/2022, ¿a qué hace referencia? ¿Vale? Y luego quiero que nos preguntemos, ¿y la Ley Orgánica de Igualdad, la Ley Orgánica 3/2007? Y la Ley 4/2023, pues en esta pregunta se redactan las tres respuestas. La Ley 15/2022 dice que serán nulos de pleno derecho. La Ley Orgánica 3/2007 dice nulos y sin efecto. Y la Ley 4/2023, en base a esta misma pregunta, nos dicen nulas y se tendrán por no puestas, ¿vale? Con lo cual, fijaros la importancia de este tipo de preguntas. Pasamos a la pregunta 9. Y en este caso hablamos de una de las definiciones, y me gusta poner esta pregunta porque en la ley, en la ley 4/2023, en el artículo que regula las distintas definiciones, estudiamos, además de las que ya hemos mencionado, otras que no he mencionado antes, pero que las vemos aquí, ¿vale? Transfobia, bifobia, fobia o LGTBI-fobia. Dependiendo de hacia quién sea esa actitud de repudio, de rechazo y de discriminación, ¿vale? Veremos que se habla de transfobia, si es hacia las personas trans, de bifobia, si es a las personas bisexuales, o LGTBI-fobia, si es a las personas LGTBI. En este caso, como me están preguntando hacia las personas LGTBI, la respuesta correcta es la D, ¿vale? Pero quiero que nos planteemos las distintas respuestas. Y por último, de la mano de la pregunta 8 que hemos visto anteriormente, lo mismo que en atención a esos actos discriminatorios en cláusulas y demás, el artículo 13.1 de la Ley Orgánica 3/2007 nos habla de, cuando estamos hablando de la carga de la prueba, sabemos que en estos procesos ligados a la discriminación se invierte la carga de la prueba, pues aquí, dependiendo de la ley que estemos estudiando, se nos dice que, fijaros, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. ¿Quiénes? Y fijaros la respuesta. Pues en este caso, la Ley Orgánica 3/2007 nos dice el órgano judicial a instancia de parte, y la Ley 4/2023 y la Ley 15/2022 nos dicen el órgano judicial o administrativo de oficio o a instancia de parte. Considero que, al igual que lo que hemos visto en la pregunta 8, estos dos aspectos deberíamos de compararlos entre las distintas leyes de cara a cualquier posible pregunta. Ahora sí, finalizamos esta sesión. Espero que haya sido de vuestro agrado. Cualquier comentario, cualquier duda, pues por favor, quiero que nos la hagáis llegar. Yo encantada de formar parte de esta sesión y que estéis aquí hoy. Y quiero que utilicemos este tipo de sesiones, os recomiendo utilizar este tipo de sesiones, pues para, bueno, ponernos a prueba, dependiendo también de cuál sea nuestro punto de partida, y pues autoevaluarnos, dependiendo de cuáles sean las sensaciones que hemos tenido a lo largo de la sesión. Y por tanto, pues en base a esas sensaciones, tendríamos que tener en cuenta qué es lo que a partir de ahora, de cara a la preparación, deberíamos de hacer, ¿vale? Cualquier duda, en cualquier cosa que sobre esto os pueda ayudar, no dudéis en ningún momento en contactar conmigo, ¿vale? Y utilizando esta diapositiva de fondo, quería comentar algo. No lo hemos comentado a lo largo de la sesión todavía, y salvo que me equivoque, que siempre puede ser, ¿no? Pero considero que sin un esfuerzo, sin trabajar algo, no vamos a conseguir esa ansiada plaza, ¿vale?
Y considero que en vez de pensar de la prontitud, sería lo ideal, ¿verdad? Que llevemos 2 meses estudiando y que aprobemos, ¿verdad? Pero considero que esto es un camino, que tenemos que disfrutar el camino a medida que vamos estudiando y que tenemos que ser conscientes de que todo el éxito se trata de la suma de pequeños esfuerzos, día tras día. Antes me habéis escuchado comentar aquello de que vamos a estudiar más y quejarnos menos, y quiero que entendáis lo que estoy comentando, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo tiempo que invertimos en quejarnos de que tengo poco tiempo para estudiar, yo en este sentido, ¿de qué me vale preocuparme porque tengo poco tiempo? Sí, a lo mejor tengo poco tiempo porque estoy trabajando y porque estoy estudiando. Es un lujo. Poder trabajar y a la misma vez estudiar es un lujo. Entonces, vamos a aprovecharnos de esto y vamos a aprovechar el tiempo del que disponemos, ¿vale? Todos tenemos multitud de responsabilidades. ¿Qué es lo que nos diferencia a unos de otros? Pues la gestión de ese tiempo, y es abismal la gestión que hace una persona de otra. Entonces, os animo a aprovechar el tiempo que tenéis disponible. Aquello que no podéis controlar, chicos, lo siento, pero lo mejor que podemos hacer es aceptarlo y preocuparnos por mejorar aquello que sí podemos controlar, ¿vale? Bien, pues bueno, aprovecho para comentar que en nuestro canal de YouTube, donde se va a subir esta sesión, pues tenéis multitud de píldoras de estudio que nacen de vuestra participación, de vuestras peticiones. Las podéis visualizar e incluso nos podéis hacer llegar cualquier comentario sobre cualquier píldora de estudio que os apetezca que elaboremos, ¿vale? No dudéis que lo llevaremos a cabo. Y creo que esta sesión es un claro ejemplo de qué es lo que puede aportar Opositas en vuestra preparación. Yo siempre digo que, vale, somos una academia, pero somos una academia que ofrece un trato personal excelente, ¿vale? Es mi opinión y respeto la que cada uno tenga, ¿vale? Bueno, chicos, pues me gustaría próximamente, lo antes posible, dadas las circunstancias de cada uno, conseguir ver ese vídeo vuestro de Yo aprobé con Opositas. Agradecer vuestra participación, vuestra implicación, asistir a esta sesión, agradecer al resto de compañeros que estén por ahí pendientes del chat y de que todo vaya bien. Y nada, un placer. Nos vemos en próximas sesiones. Que vayan bien vuestros exámenes próximos y muchísimas gracias. Chao.